Detalles, muchos de ellos, conocidos luego a través de la sobrecogedora trilogía de Levi, si esto es un hombre, y de tantas otras obras publicadas sin cesar con el paso de los años. Pero no por conocidos, por repetitivo que todo ello pudiera parecer en ocasiones, sería nunca suficientemente relatado a las generaciones venideras. Perdón, sigo bebiendo. Lo inconcebible se produjo de una manera más simple de lo que pudiera parecer, advierte una y otra vez Levi. La doctrina, dirá en su texto La Europa de los campos de concentración, de la que nacieron los campos, era muy simple y por eso precisamente muy peligrosa. Todo extranjero es un enemigo y todo enemigo debe ser eliminado. Y es extranjero todo aquel que se perciba como distinto por su idioma, religión, apariencia, costumbres e ideas. Me está yendo la voz. ¿Nos suena a algo esto en nuestros días? La capacidad de la historia para repetir la barbarie nos vuelve a parecer hoy de nuevo tenaz e inagotable. Lastrado por la responsabilidad, como él mismo decía, de haber vivido todo aquello y convocado, entre comillas, en mi doble condición de testigo y escritor, desde su primer libro, Levi manifiesta Levi poco antes de morir, en 1986, deseé que todos mis escritos, aunque solo estuvieran firmados por mí, fueran leídos como obras colectivas, como una voz que representara otras voces, que fueran una embocadura, un puente entre nosotros y nuestros lectores, especialmente los jóvenes. Mientras sigamos vivos, es nuestro deber hablar, sobre todo a quienes aún no habían nacido, con el fin de que sepan hasta dónde se puede llegar. La memoria, el olvido que se posa de forma inevitable conforme pasan los años, traumas y generaciones, se convertiría en la obsesión de Levi para el resto de su vida. Todo ello lo llevaría a cabo de forma incansable para advertir y con el fin de que nunca se repita. Con ese objetivo no solo contestaría a las preguntas correspondientes en los distintos tribunales que juzgaban a los criminales nazis en diversos interrogatorios, sino que mantendría una intensa correspondencia con jóvenes que requerían de sus explicaciones del misterio insondable de un mal absoluto que él y millones de personas habían vivido en carne propia. Una, entre comillas, intrincada red epistolar incluía el confrontarse no solo con lectores italianos, sino con lectores alemanes de Si esto es un hombre. Comillas. Son las voces de los hijos, de los nietos de aquellos que cometieron aquellos hechos o que permitieron que se cometiesen o que no se tomaron la molestia de llegar a enterarse. ¿Por qué seguir hablando de atrocidades? Les dirá Levi a sus jóvenes interlocutores, también a los padres que no quieren, entre comillas, turbar la conciencia de sus hijos. Y él mismo responde, os hablamos de los campos de concentración porque allí fue donde estuvimos y porque constituyen la página más deleznable de la historia humana. La historia no puede ser mutilada. Todo aquel que regrese para contar masacres de mujeres y niños a manos de quien sea, en cualquier tierra, en el nombre de toda clase de ideologías, es nuestro hermano y nuestra solidaridad está con él. Nacido en 1919 en Turín y fallecido en esa misma ciudad en 1987, el escritor italiano Primo Levi, más allá de su insustituible tarea como testigo de la historia, está considerado hoy como uno de los principales escritores del pasado siglo a nivel mundial. Su trilogía, o gran clásico, sobre los campos de concentración nazis, se levanta como un pilar indispensable para entender lo que son los momentos más negros y sombríos acaecidos en Europa a lo largo de ese siglo de la vergüenza y de la ignominia que fue el siglo XX.
una tragedia única que él definió así en su día. 2 puntos. En ningún otro lugar o tiempo se ha asistido a un fenómeno tan imprevisto y tan complejo como el nazismo y los campos de exterminio. Nunca han sido exterminadas tantas vidas humanas en tan poco tiempo, ni con una combinación tan lúcida de ingenio tecnológico, de fanatismo y de crueldad. Toda la obra de Levi no será más que un intento de plantear preguntas, de intentar contestarlas y a la vez propiciar el que la gente se las haga, ofreciendo su doloroso testimonio de víctima y testigo del horror. Preguntas que en épocas de paz él creyó fundamental que las nuevas generaciones nunca dejaran de materializar. ¿Cuáles son las estructuras jerárquicas de un sistema autoritario y cuáles son las técnicas para aniquilar la personalidad del individuo? ¿Qué relaciones se crean entre opresores y oprimidos? ¿Quiénes son aquellos que viven y escogen la penumbra gris de la colaboración? ¿Cómo se construye un monstruo? ¿Era posible comprender desde dentro la lógica de la máquina exterminadora? ¿Era posible rebelarse contra ella? Químico de profesión, Primo Levi hizo su debut en el campo de la literatura con su relato autobiográfico de su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz, si esto es un nombre, publicada por primera vez en 1947. Tras una larga pausa de 16 años, en 1963 publicaría su continuación La tregua, que narraba el largo viaje de retorno a su patria, desde Polonia, una vez el campo fue liberado por los rusos. Por último, Primo Levi publicaría en 1986 un conjunto de ensayos titulados Los hundidos y los salvados, con los que concluía su famosa trilogía sobre los campos. Por su obra La tregua obtendría el premio Campiello. Además, publicaría las novelas La llave estrella, de 1978, y Si ahora no, ¿cuándo?, de 1982, que obtendría igualmente el premio Campiello, muy importante, y también el Viareggio. A ellas hay que añadir, además, varios libros de cuentos y relatos, género en el que destacó desde el principio como un verdadero maestro. En la obra en conjunto de Levi, fue notable y llamativa la preponderancia de la forma breve, de la escena y el relato fragmentado. Salvo su citada novela Si ahora no, ¿cuándo?, que giraba en torno a las tribulaciones de un grupo de partisanos judíos sionistas durante la Segunda Guerra Mundial, intentando primero luchar contra los ocupantes y sobrevivir y más tarde llegar hasta Palestina, el resto de sus trabajos y escritos actúan como collage de piezas cortas, como si el género de la novela nunca hubiera sido adecuada para sus propósitos. En este capítulo de la forma breve, Levi publicaría con el seudónimo de Damiano Malabaila, la única vez que lo utilizó, su magnífico conjunto de relatos Historias naturales, de 1966, que ganó el premio Bagutta. Otros más son Defecto de forma, de 1971, Lilith y otros cuentos, de 1981, o también esos exquisitos relatos inspirados en la actividad de químico, su profesión, El sistema periódico, de 1975, una de sus obras maestras junto a su trilogía de los campos. Otros libros suyos de género mixto, pero no por ello menos espléndidos, son La búsqueda de las raíces, de 1981, un conjunto o antología de libros comentados por él, y los ensayos titulados Oficio ajeno, de 1985.